Bueno, bienvenidos a esta nueva entrega de esta serie en la que estamos. ¿Cómo se llama la serie? Ya se la sabe. Punto de partida. Muy bien. Y la idea de esta serie, como hemos dicho, a propósito de enero, es que uno se hace como puntos de partida para dejar de comer tanto, para empezar a hacer ejercicio. Y nosotros queremos como iglesia pensar en un punto de partida, o sea, en colocar uno de esos puntos de partida para volver a reflexionar acerca de lo que creemos, acerca de nuestra fe. Y el tema con nuestra fe es que a veces no la tenemos arraigada como pensamos. A veces pensamos muchas cosas porque tenemos mucha información, ¿cierto? Y no le ponemos como un punto de inicio, un punto de anclaje, de decir, ¿por qué yo creo en lo que creo? Y esto es especialmente importante para los chicos, para los más jóvenes, para los que estamos aquí como yo, más comúnmente, ya no sé. Pero es muy importante escuchar que tu fe, ¿sí? En cualquiera de las edades que estemos aquí, pero a los chicos, amigos, Kevin, estás dejando la adolescencia. No, mentira, ya, Kevin, ya está. Pero quiero decirles con el corazón, tu fe es tuya, no es de tus papás, no es de la iglesia ni de la familia, ni viene con el apellido, ¿sí? Y eso es importante, lo dijimos la vez pasada, hablando de que la fe se parece a un músculo. Si no se ejercita, pues no sirve para nada realmente, ¿sí? Entonces, diciendo eso, también estuvimos reflexionando acerca de una verdad. Nuestro punto de partida, nuestro punto de anclaje debería ser Jesús. Incluso nos atrevimos a decir aquí al frente que no debería ser la tradición o la iglesia, ¿sí? O no debería ser esta comunidad que es tan hermosa que es Vida Bogotá, que nos abraza y nos gusta estar y nos gusta venir. O tampoco debería ser como nuestro punto de anclaje de nuestra fe necesariamente la Biblia. Y no porque la Biblia esté mal. Ojo con eso, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que los primeros creyentes, ¿se acuerdan lo que dijimos la vez pasada? No tenían la Biblia como hoy nosotros, ese gran privilegio. Y ellos no aferraban su fe a un libro, ellos aferraban su fe a una persona. Y esa es la propuesta que nosotros traemos para esta serie. Aferremos nuestra fe a la persona de Jesús, a el Jesús que está en la Biblia, al Jesús real, que vino y murió por nosotros y nos hace una invitación para que tú y yo podamos relacionarnos directamente con Él. Ok, también estuvimos hablando acerca de dos preguntas y la idea de esta serie es que esas preguntas las estemos pues pensando, reflexionando. Las dos preguntas miren, la primera fue esta, perdón, esta fue la primera, ¿cuál es tu punto de partida en tu caminar de fe? O sea, ¿cuál fue ese momento en el que tú dijiste, yo empecé a relacionarme con Jesús? Y la segunda fue, ¿quién es Jesús para ti? Y yo quiero hacer algo muy sencillo, pero quiero proponerte que en 30 segundos, yo estoy aquí cronometrando, tú le digas a la persona de pronto del lado, que probablemente es alguien cercano, ¿cierto? Cualquiera de estas dos que tú quieras. ¿Quién es Jesús para ti? Bueno, para mí Jesús es, y le compartes eso, o yo creo que mi punto de partida en la fe fue aquel retiro de hombres en el que fuimos y fue muy chévere y yo ese día por primera vez le puse cuidado a las cosas de Jesús. ¿Qué sé yo? O puede ser, yo creo que no tengo ningún punto de partida, todavía estoy en esto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Les parece? 30 segundos a partir de ya. Ya queda poco tiempo. Listo. Ok. Miren, qué importante pensar en esas preguntas, ¿saben? Porque a veces uno no se las hace. Y eso es otra de las cosas que dijimos hace 8 días.
Nuestra fe necesita ser cuestionada. Y hay momentos en los que estas preguntas pueden inquietarte lo suficiente para decir, espera, ¿quién es Jesús para mí? Ni idea, ¿sí? O puede ser como, no, pues yo siempre lo he visto como, no sé, por ejemplo, les comparto. Para mí Jesús, cuando yo tenía 16 años, se convirtió en un amigo. Pero fui descubriendo que él quiere ser más que mi amigo, ¿sí? Y cuando yo fui descubriendo eso, me di cuenta que hay cosas en las que yo me relacionaba con Jesús como un parcero, ¿cierto? Pero él no necesariamente quiere ser mi parcero, ¿sí? Él quiere más de mí, ¿sí? Entonces eso fue cambiando mi entendimiento acerca de él. ¿Me hago entender? Estoy compartiéndoles lo que compartiría si estuviera ahí sentado. Ok, hoy vamos a cambiar de tema y vamos a entrar en uno que es polémico. Yo creo que es uno de los más difíciles cuando hablamos y revisamos esto de volver a mirar nuestra fe. Y es acerca de una palabrita que no nos gusta mucho y se trata del pecado. Del pecado. No nos gusta mucho, no la usamos mucho. Creo que cuando la usamos mal. Cuando alguien nos da lástima, decimos, ay, qué pecadito, ¿cierto? Pero esa no es la intención de esa palabra. También cuando nos queremos dar un gustico culposo, decimos, no, y cometí el pecado, ¿cierto? Pero esa tampoco es la intención de esa palabra. La palabra pecado la usa la Biblia para describir una condición, y quiero hacer énfasis en esta palabra, condición, que está arraigada en lo profundo de nuestros corazones. O sea, que tú y yo tenemos y que sabemos o creemos saber, pero nos hacemos los locos, ¿sí? Y es importante hablar de condición porque yo quiero hacer una primera distinción. Es diferente hablar del pecado a hablar de los pecados, ¿sí? Eso es como hablar de la gripa como enfermedad y hablar de los síntomas de esa enfermedad. ¿Me siguen lo que quiero decir? Los síntomas de la gripa, ¿cuáles son? Ustedes saben, ¿sí? Varía, pero más o menos tenemos dolor de cabeza, dolor de garganta, musgos, ¿cierto? ¿Qué más? Tos, fiebre, en algunos casos. ¿Me hago entender? Pero esa no, o sea, tú no puedes decir como, uy, tengo un dolor de garganta y esa no es la enfermedad. Esa es una de las maneras en las que esa enfermedad que se está desarrollando en tu cuerpo, pues se manifiesta. ¿Me hago entender? Es lo mismo que sucede con el pecado. Cuando lo abordamos como una condición, es muy diferente de los síntomas. Hay muchos pecados, ¿cierto? A nosotros nos los han enseñado. Nos dijeron incluso que eran 7, pero no es verdad. Hay más. O sea, son infinitos, ¿sí? Pero menciónenme uno, ustedes que son tan puros. ¿Cuál? La envidia. ¿Cuál otro? La ira. La codicia. Yo confieso uno, la amargura. Eso es un pecado. O sea, como vivir amargado. ¿Sí? Ahora, pecado no es lo mismo que un error. Esa es otra claridad que quería hacer. El pecado es más profundo que cuando uno comete un error. O sea, un error puede ser derivado de un pecado. ¿Me hago entender? Por ejemplo, si en mi corazón yo tengo tanta amargura que me impide ver la vida con gozo, ¿sí? Tal vez uno de los errores que cometa sea hablarle a todo el mundo con cara de puño y ser grosero con las personas. ¿Me hago entender? Ese sería un error, pero el pecado es lo que está ocasionando que eso ocurra. ¿Sí? ¿Sí me siguen lo que quiero decir? A nosotros nos encanta la palabra error, porque a nosotros nos gusta decir un error lo comete cualquiera, ¿sí? Fue una equivocación, fue un desliz, dicen algunos, ¿cierto? Pero cuando se refieren a cosas así, a veces se pueden estar refiriendo incluso a cosas graves. Yo he escuchado casos en los que, o vemos en las películas, en la televisión, que hablan acerca, por ejemplo, no sé, del adulterio como una cana al aire, ¿sí? O un error. Y yo creo que un error
es un poquito más fácil de compensar que algo como eso, ¿sí? O sea, hay cosas que uno dice, pero esto sí es un error, porque un error es cuando yo me equivoco escribiendo algo, ¿cierto? Cuando me confundí, me pedí mal el, qué sé yo, el taxi, me confundí de bus, me hago entender. Pero hay errores que tú y yo, además, buscamos cometer. ¿Ya pensaste en eso? O sea, tú y yo sabemos que hay cosas que no debemos hacer y nosotros decimos, pero pues puede ser que si las hacemos, ¿cierto? Ya cuando ya me veo agarrado, digo, ay, cometí un error. ¿Sí? Ese error deja ver que tú y yo queremos a veces cometer errores. Mi punto con esto es que separemos y hablemos de las cosas como son. A veces hablamos de errores, ¿sí? Como que lo minimizamos. La invitación que está haciéndonos aquí Jesús mismo, la Biblia, habla de la palabra pecado. Y como no nos gustan, porque además también nos han enseñado que en todo básicamente es pecado, ¿cierto? Entonces hay una lista interminable de cosas en las que nos dijeron que no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque son pecado. ¿Sí? Así no es la cosa. Hablar de pecado es hablar de una pregunta filosófica eterna y es acerca del mal. ¿La gente nace buena y se corrompe o ya de una vez nacemos dañados? ¿Ustedes qué piensan? Eso fue un debate filosófico tremendo en la antigüedad. Yo vengo a contarles lo que dice Jesús en su palabra y es, somos por defecto pecadores. Y aunque no nos gusta escuchar eso, tú y yo compartimos esa condición. Y les pongo un ejemplo. Nuestro hijo Tomás es hermoso, pero él es pecador también, ¿sí? Y hace pataleta. Y sabe que le estamos diciendo que no, y tiene 1 año, ¿sí? Y le estamos diciendo que no bote la comida, pero él la bota y nos mira, ¿sí? Sí somos. Hablar de pecado también es hablar de justicia y eso incomoda, porque vivimos en un mundo injusto, ¿no les parece? Hace poco, tú te lo dijo desde aquí al frente, pero yo me puse a leer un poco más, hubo una noticia terrible. Un tipo fue, ahorita nomás, en enero, ahorita a mitad de este mes, fue asaltado de una manera tan horrible que él se indignó tanto porque sus hijos estaban en su carro llorando con su esposa que él arrancó a perseguir a la persona que lo asaltó en una moto. Dice el hombre en su testimonio que cuando él lo estaba persiguiendo y ya estaba cerca, uno de los ladrones apuntó su arma hacia él y él en medio de la persecución se bajó así como para protegerse detrás del volante y lo siguiente fue una estrellada. A las personas que estrelló eran personas que no tenían absolutamente nada que ver con esa situación y ese choque provocó la muerte de 2 personas que vinieron a Bogotá simplemente a hacerse unos chequeos médicos y no tenían nada que ver. Pregunta, ustedes son filósofos. ¿Quién pecó? ¿Dónde está el pecado? ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Para no quedarnos ahí, creo que a veces esto es tan profundo que tenemos que analizar el pecado como algo que viene con nosotros y algo que a veces ni siquiera nosotros como esa pareja tiene la culpa, pero que nosotros sufrimos a causa de que ya estamos en un mundo, permítanme la palabra, que es pecaminoso, ¿sí? O sea, ¿qué culpa tengo yo de que a veces alguien me trate mal? Y uno se indigna, se pone, ¿qué culpa tengo? ¿Sí? Pero puede ser, o sea, el pecado explica que todo está permeado por una cosa que es horrible y que tú y yo no controlamos. Ahora déjenme ponerlo a la luz de un pasaje para que nos quede algo en el corazón. Jesús enseñó muchas cosas acerca del pecado. Y hay un pasaje muy, muy interesante que es muy famoso además, en el que Jesús se encuentra en medio de una situación que solo Jesús podría haber resuelto. Y es esta, leámosla juntos. Dice así, al amanecer se presentó de nuevo en el templo. ¿Quién? Jesús.
Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y, poniéndola en medio del grupo, dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer, pónganle cuidado lo que dice, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. A mí me encantaría saber qué escribió, pero no dice. Lo que sí dice es que, y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó. ¿Se acuerdan que estaba agachado? Y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó, o sea, se levantó otra vez, y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Jesús dijo: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Hay muchas cosas que podríamos decir de este pasaje, pero piensa conmigo en esto. ¿No les parece que es una escena de por sí incómoda? ¿Cómo se imaginan ustedes que esa mujer fue llevada a ese lugar? Es más, ¿cuánta gente imaginan ustedes que habría en ese espacio? Al principio de este relato dice que Jesús estaba enseñando. Imagínense qué cantidad de gente podría haber ahí, ¿sí? Pero además imagínense el escándalo cuando llegan ellos con ella más o menos a rastras, ¿cierto? Y dicen y la exponen. ¿No les parece incómodo? A mí me causa también una pregunta incómoda. Para cometer adulterio se necesitan dos. ¿Dónde está el hombre? ¿No les parece interesante la pregunta? Pero solo la agarraron a ella. No la estoy justificando, pero estoy pensando. También el pasaje es incómodo porque sugiere que hay una trampa. ¿Sí se fijan en eso? Hay una trampa moral ahí en medio de las preguntas con las que están acosando a Jesús. ¿Cuál es la trampa? ¿Qué hacemos? ¿Cierto? Porque Jesús ha dicho que tenemos que cumplir la ley. Y si Él es quien dice ser, pues vamos a cumplir la ley. Pero también, si Él dice ser quien es, va a matar a una mujer. Vamos a ver qué hace. Es una trampa moral. Yo me imagino a la mujer en medio de esta situación tan incómoda. ¿Cómo estaría ella? ¿No será que estaría medio vulnerable, cierto? Ella no habla sino hasta el final del pasaje. Pero miren lo que Jesús hace. Y aquí es donde quiero empezar a aterrizar. Jesús enseña a través de esta situación tan incómoda que el pecado no es solo de la mujer, que todos en ese lugar, excepto él, son pecadores. Todos tenemos esa condición. Todos. ¿Cuál creen ustedes que es el pecado de los que están ahí bombardeando a Jesús con preguntas y con piedras en las manos? ¿Cuál es su pecado? ¿Orgullo? Puede ser. Sí. Yo creo que el pecado de ellos es creer que estaban libres de pecado. ¿No les parece? Porque eso es exactamente lo que Jesús ataca. Y ustedes están libres de pecado y cuando se dan cuenta que no, entonces ahí sí dejan las piedras. Sí, 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 me hago entender. El pecado es que ellos pensaban que estar libres de pecado, entre comillas, les daba derecho a juzgar o condenar a otros. Y el único que podía condenar a esa mujer estaba escribiendo en el suelo. Ahora, este pasaje es muy rico en muchas cosas que hablan del carácter de Jesús.
Porque miren esto, Jesús casi que la deja a ella en su momento, vivir un momento sumamente incómodo. ¿Qué hubiera pasado si alguno de ellos dice, no, pero yo sí, yo no tengo nada y pum, le lanza la primera piedra? ¿No les parece que eso también podría haber hecho que otro y otro? O sea, era difícil. Jesús toma una postura muy interesante también como de gracia, cuando ya finalmente habla con ella y le dice, ¿tú podrías ponerme otra vez lo último? Cuando Jesús le dice, ¿quién te condena? ¿Ya nadie? Nadie. Ese es el momento en el que Jesús hubiera podido agarrar todas las piedras y cogerla él solito a piedra, a ella. Pero no lo hizo. Dijo, yo tampoco. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Y muchas veces nos gusta mucho esa parte del pasaje, mucho, porque parece que Jesús le da una banderita como de amnistía, como que todo está, ¿cierto? Ya, no, tranquila, vaya, vuelvan, ¿cierto? Pero la frase final es la frase que compensa la postura de gracia, de que Jesús le acaba de salvar su vida, pero que también le habla con verdad, con autoridad, con amor, y le dice, no vuelvas a pecar. El pecado, la condición que ella tiene, la puso en ese lugar. ¿Ustedes no creen que ella venía ya de pronto teniendo, o sea, quiero decir, el pecado de ella no surgió ese día porque ese día se levantó, ella no sabía que estaba en la cama de otro hombre y que, o sea, no, así no sucede normalmente las cosas, ¿cierto? Eso tuvo que haber pasado con una serie de decisiones, todas ellas malas, que involucran una serie de mentiras, todas ellas malas. ¿Me hago entender? El pecado es una condición que la arrastró hasta ese punto. Y Jesús le está diciendo, te pido, te ordeno que no vuelvas a pecar. Volver a hacerlo, volver por ese camino, solo le va a traer a esa mujer que muerte fija. No porque él la quiera matar, sino porque su pecado lo hará por ella. ¿Sí me hago entender? Yo creo que es muy difícil esta última frase. No vuelvas a pecar. Porque a nosotros nos encanta entender que el perdón es lo mismo que una validación. ¿Sí? Y nos encanta decir, incluso hay gente que cita este pasaje para decir, ay, pero ¿qué? El que esté libre del pecado, a ver, ya, ¿cierto? Pero no es, yo no veo a Jesús con una postura tampoco que la valide, ¿sí me hago entender? A veces buscamos eso porque nos encanta escuchar lo que a nosotros nos gusta que nos digan, pero yo no veo a Jesús celebrándole, oye, tan chévere, joven, o sea, qué nota, ¿no? Y wow, ¿cómo haces? Y, ¿sí me entiendes? Ese vete y no vuelvas a pecar es como vete y no vuelvas a pecar, ¿sí? No viene con guiño, no viene como, ve, dale, ay, si algo vuelve, ¿sí? Y eso sí que nos gusta a nosotros, ¿sí? Pero Jesús está pidiendo aquí un cambio radical. Por eso yo quiero aterrizar en tres cosas para dejarnos ahí pensando. Y las escribí para que las tengamos ahí. La primera, la voy a leer, es que el pecado es una condición que está dentro de nosotros y de la que debemos ser conscientes. No es un evento único en nuestra vida. No es como cuando uno dice, uy, de la que me salvé aquella vez. Es una condición permanente que nos recuerda que somos imperfectos y que dependemos de Jesús. No es nuestro rol condenar a otros. La conciencia de pecado es un ejercicio de humildad y dependencia. Miren, lo que yo les estoy tratando de decir aquí es que si cada uno de nosotros se ocupa de lo suyo, hace lo que le corresponde, se va a dar cuenta que necesitamos tanto de Jesús y que somos tan imperfectos que eso nos va a hacer más humildes, más santos para decir, Señor, yo no puedo con esto. Yo definitivamente lucho tanto con la ira. Estoy poniendo un ejemplo. Estoy tan amargado últimamente, me siento tan orgulloso últimamente. Reconocer eso es todo lo contrario que a uno le dicen en la sociedad, ¿no les parece? Es como, es todo lo contrario.
Es como, sí, ¿qué? Yo soy así. Pues aguántenme. Para eso somos familia, ¿no? ¿Quién la mandó usted a casarse conmigo? Aguántenme. ¿Sí me entiendes? Es como, es todo lo contrario. Es tratar de entender que la propuesta de Jesús es decir, yo también la embarré. Y yo quiero pedirles que por favor no piensen que porque alguien se sube aquí, en este caso yo hoy, soy mejor que ustedes. Al contrario, necesito reconocer esto todo el tiempo. Por eso anoté al final la conciencia del pecado. No nos gusta mucho eso, pero es la conciencia de saber que tú no eres perfecto, que tú no eres perfecta, que en esa discusión, que en esas peleas en las que uno a veces intenta ganar por donde sea, tú también cometes pecados, porque tienes pecado en tu corazón. La segunda cosa que quería con que nos quedemos es que Jesús, quien no condena, porque no lo vemos a él agarrando las piedras, como ya dije, nos recuerda una cosa, y es que Él tiene gracia con nosotros, nos perdona y nos ama, pero también nos pide que dejemos de pecar. Jesús no está de acuerdo con nuestro pecado. Y esa es la parte más incómoda, porque a nosotros nos encantaría que Él estuviera de acuerdo con nuestro pecado, porque nos gusta justificarnos. Y Jesús no le quita esa parte a lo primero. Es alguien que está con los brazos abiertos y que le está diciendo a ella, no vuelvas a pecar, no te condeno. Sí me hago entender. O sea, lo uno no quita lo otro. Hoy tuve una conversación por primera vez de hombre a hombre con mi hijo. Hizo una pataleta de no sé cuántos minutos y se me ocurrió llevármelo y hablar con él. Y cuando dejó de gritar, empecé a hablar con él y sentí algo que yo no había sentido nunca y es, tengo mucho amor por él. Pero también ese amor se manifiesta en pedirle, no quiero que vuelvas a hacer esto. O sea, mi amor por él me hace exigirle, sin que una de las dos esté más que la otra. ¿Me hago entender? Sentí mucho amor por él, pero también sentí la necesidad de decir, quiero que esto no vuelva a suceder. Y yo imagino que es lo que Jesús está pensando cuando nos ve y mira nuestro pecado. Finalmente, Jesús nos hace la invitación a un cambio de vida. Una vida que sea dependiente de Él. Una vida que luche activamente contra nuestra propia naturaleza. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo tenemos que luchar todo el tiempo por hacer lo que tú y yo sabemos que de pronto es correcto y no nos da la gana de hacerlo, ¿sí? Eso es una lucha. Eso es una lucha. Eso es como cuando a mí me daban mal las vueltas en el colectivo y yo sabía. Pero es la lucha de decir, te vuelvo los 50, pero él nunca me devolvería los 50 a mí. Unas por otras, ¿no? Esa es una lucha, ¿sí? Pero también es una lucha pensar, yo estoy haciéndole daño a mi esposa con aquello que dije. Sí, pero ella también. Sí, pero yo también, ¿sí? Y empieza la lucha. Jesús nos dice que un cambio de vida es una vida que dependa de Él. Que se rinda y diga, Señor, yo sí, de verdad que soy orgulloso. De verdad que fui malo en esto. He pecado. Soy pecador, pero me arrepiento y quiero cambiar de camino. Una última cosa que me gustó mucho de un material en el que estamos basando esta serie. Una cita de alguien que hablando de el pecado y la justicia de este mundo tan corrompido, pecador en el que vivimos, dice así: si la vida fuera justa, nos tratarían como tratamos a los demás. Eso es justo. Y si la vida fuera justa, nos pagarían justo lo que valemos. Y al final, todos recibiríamos justo lo que merecemos. Así que, hijo, quizás sea mejor que la vida no sea justa. A veces agradezco que la vida no sea justa. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo alguna vez hemos estado en la posición de esa mujer. Y alguien podría decir, pues no es justo. La ley dice esto. Bueno, a veces
no es justo. Gracias a Dios por su gracia también. Que eso no nos dé como ánimos de caer en ninguno de los dos extremos. Decirnos, sí, por eso es que hay que, ay, pásele, pasa la hoja, ¿sí? A veces pasar la hoja no significa simplemente hacerse loco, barrer debajo de la alfombra. Significa un cambio de vida. Por eso estamos aquí. Y el otro extremo puede ser, vio, yo le dije, es que por eso el pecado hay que denunciarlo, no sé qué. Sí, pero tú también. Entonces ahí es donde nos recuerda Jesús que tenemos que andar en medio de nuestra fe en una posición de humildad, en la que Él es a quien necesitamos, en quien podemos descansar. Y por eso quiero dejarte dos preguntas. Lo mismo que hicimos la vez pasada, pero ahora para que te las lleves y reflexiones sobre ellas. La primera dice, ¿cómo te sientes cuando escuchas que todos somos pecadores? Me encanta ponerla porque yo sé que algunos dicen, no, pues sí, no, tienes razón. Como hay veces que uno está igual luchando y decir, no, pero yo tampoco, o sea, pecador es otro tipo, pecador, ese garabito que le hizo yo no sé qué cosas a los... Sí, pero yo. Y la segunda es, ¿cómo podemos responder a las palabras de Jesús? Cuando nos ordena, lo puse de aposta así, nos ordena, no nos está invitando a, no es una amable invitación, nos está diciendo, nos ordena, no vuelvas a pecar. ¿Cómo podemos responder? Les traje una idea y vamos a terminar con eso. Hay una práctica muy vieja que se llama autoexamen. Y ese autoexamen es cómo podemos responder a esas palabras. Yo te voy a animar a que por 10 segundos te examines y yo sé que tú sabes cuáles son esos pecadillos, esas cosas que están ahí, ¿sí? Y juntos los pongamos delante de Dios, ¿sí? Esa práctica la recomienda un tipo que fundó una orden religiosa hace muchos años, Ignacio de Loyola, los jesuitas, hacer todos los días, ¿sí? Y es muy interesante porque nos vuelve a ubicar, a decir como, oiga, sí, yo necesito esto. ¿Qué les parece si por 10 segundos identificas cuáles son esas cosas que están por ahí pesando en el corazón? ¿Cómo se está manifestando últimamente el pecado? Y lo ponemos delante de Dios, pidiéndole perdón, ojalá. Señor, vivimos en una dualidad en la que también te pedimos que veas lo bueno. Queremos hacer lo bueno, pero a veces incluso con buena intención resultan malas cosas. No queremos pensar en un escenario pesimista, queremos más bien pensar en un escenario de dependencia a ti. Por eso te entregamos las cosas que estamos pensando, que estamos identificando en nuestros corazones. Toma tú, Señor, nuestras cargas. Ayúdanos, Señor, con nuestra condición de pecado y haz que nuestra fe, como hemos dicho, crezca a la luz de identificar también aquello que nos aleja de ti. Nosotros queremos seguir tu invitación de ir por un camino que nos aleje, que nos permita luchar cada día con la tentación, que nos permita luchar cada día con aquello que jala para el otro lado. Te queremos pedir que en nuestro corazón no haya una mezcla de oscuridad y luz, sino que cada vez más la luz vaya alumbrando esa oscuridad que también está ahí. Te pedimos, Señor, que no seamos una mezcla de una lucha entre el bien y el mal, porque eso no somos. Somos tus hijos y somos perdonados y tú nos amas y tú nos has dado luz, pero también reconocemos que somos en esencia ah, tendientes a hacer lo que a ti no te gusta y tú nos miras con misericordia y nos invitas, Señor, queremos con valentía aceptar esa invitación y no estar lejos de ti. En el nombre de Jesús.